¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva serie de videos de nuestro curso La conformación de la identidad en el periodo virreinal. Vamos a continuar con un apartado que se llama Joyas literarias del siglo XVII. La parte 1 de de esta sección estuvo conformado precisamente por los videos dedicados a Bernardo de Valbuena, ¿sí? Esos videos que prácticamente se centraron mucho en su gran poema en su poema Grandeza Mexicana, pero que analizaron otros importantes, digamos, obras literarias surgidas de la pluma de este personaje. Eh, en este caso, en esta ocasión, la parte 2 está dedicada a la obra literaria de Carlos de Sigüenza y Góngora. Y bueno, nada más hay que recordar que en el caso de Bernardo de Valbuena es un autor que llega muy joven a la Nueva España y que prácticamente desarrolla su obra a fines del siglo XVI y sobre todo en los primeros años del siglo XVII. Esta sección de joyas literarias está constituida por esa parte 1, Bernardo de Valbuena, la parte 2, que es esta, Carlos de Sigüenza y Góngora, y la parte 3, que está dedicada a Sor Juana Inés de la Cruz. En el caso de Sigüenza y Góngora y Sor Juana Inés de la Cruz, son autores de la segunda mitad del siglo XVII, pero todos ellos, los tres, corresponden a este apartado que se llama Joyas literarias del siglo XVII. Vamos a ver una introducción a la obra de Carlos de Sigüenza y Góngora. Él nace en 1645 y muere en 1700 en la Ciudad de México. Y solamente hacer una acotación, la introducción histórica que corresponde a Carlos de Sigüenza y Góngora y Sor Juana Inés de la Cruz, que fueron contemporáneos. Sor Juana muere en 1695, 5 años antes que Góngora. Nace un poco después, en 1648 según algunas fuentes, en 1651 según otras. Entonces, el contexto histórico correspondiente a ellos dos es precisamente el que se toca en la serie de videos número 39, 40 y 41 sobre el barroco, ¿sí? Entonces, quienes deseen escuchar primero, si es que no lo han hecho, los videos 39, 40 y 41, les serán útiles para el contexto histórico de estos dos autores, tanto de Carlos de Sigüenza y Góngora como de Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, empezamos con la grabación, viendo una breve biografía del autor y señalando que Carlos de Sigüenza y Góngora es sin duda uno de esos personajes que los especialistas reconocen su valor, reconocen prácticamente sus múltiples aportaciones a la cultura novohispana y mexicana, ¿no? Ya todavía vigentes, pero que en general es un desconocido para la población, digamos, mexicana. Y esto es una de esas situaciones injustas que por supuesto no se van a revertir con una serie de videos como este, pero que espero que en el caso de los oyentes de estos videos pueda quedar un poco de la importancia que este autor, este personaje, este intelectual, tuvo en las aportaciones de muchos de los elementos que prácticamente este, eh, las fuentes de conocimiento que hemos podido heredar a partir de, en buena medida, de su labor como intelectual, como coleccionista y como pensador en general. Bueno, Carlos de Sigüenza y Góngora, como decíamos, nace y muere en Ciudad de México en 1645, muere en 1700. Eh, es el mayor de 9 hermanos de una familia distinguida, cuyos servicios a la corona de España fueron recompensados con títulos y distinciones. Él se incorporó a los 15 años al noviciado de la Compañía de Jesús, donde estudió humanidades, filosofía, teología y literatura, pero es expulsado por escaparse una noche del convento y transgredir las reglas del comportamiento. En 1672 Sigüenza fue elegido por mayoría para ocupar la cátedra universitaria de astrología y matemáticas y fue cosmógrafo real, ¿no? Como otros humanistas de su tiempo exploró varios campos de investigación, aunque hay que decir que Carlos de Sigüenza y Góngora
fue mucho más activo y más inquieto que la generalidad. Y además los frutos que deja su actividad son, me parece, mucho más, digamos, perdurables. Aquí podemos ver precisamente el Colegio de San Pedro, el antiguo Colegio de San Pedro de los Jesuitas, el cual no se conserva en su mayoría. Este fue el primer colegio que los jesuitas fundaron en la Ciudad de México. Tuvieron muchos otros, ya lo conocemos, algunos que ya se perdieron, como el Colegio de San Andrés, que fue demolido, el Colegio de San Ildefonso, que prácticamente agrupó a 3 colegios, y la propia sede de la Casa Profesa de los jesuitas, pero el Colegio de San Pedro sí, San Pedro y San Pablo fue el primero de ellos. Como parte de su labor y como parte, digamos, de su papel como cosmógrafo real, él escribiría obras como la Libra Astronómica y Filosófica, que además es una obra de referencia por la discusión que se dio directamente, digamos, los intercambios que hubo de comentarios con el recién llegado Eusebio Francisco Quino, ¿no? Este misionero jesuita de origen alemán que llega a la Nueva España, y con el propio Carlos de Sigüenza y Góngora respecto a la valoración de un cometa, ¿no? Eso hablaremos un poquito más adelante. Y bueno, precisamente aquí está la imagen del mural donde está actualmente, reposan los restos de Quino frente de la antigua misión de Magdalena de Quino, ¿no? En el lugar donde fue sepultado. Siguiendo con Sigüenza y Góngora, realizó estudios sobre la civilización prehispánica de México y fue reconocido como una autoridad en esta materia, en unos tiempos en que obviamente la arqueología como disciplina no existía, ¿no? En ese momento se trataba de lo que se denominaba las antigüedades o antiguayas, ya en términos menos formales, y este hombre fue un apasionado del pasado indígena, eh, y que prácticamente se convirtió no solo en un coleccionista de textos, sino también en un explorador, en un, digamos, protoarqueólogo. Tenía dominio de algunas lenguas indígenas, por lo cual pudo reunir textos, códices, mapas y manuscritos de la cultura antigua de los naturales, entre los que se destaca la adquisición en 1670 de la colección de documentos de Fernando de Alba Istrizóchitl. Recuerden que a Fernando de Alba Istrizóchitl le dedicamos una serie de videos también como parte de los cronistas indígenas de fines del siglo XVI y principios del XVII, y cronista indio reconocido, pues, el caso de Alba Istrizóchitl en los tiempos del arzobispo Virrey García Guerra. Una cosa es muy importante: si no fuera por Sigüenza y Góngora, muy buena parte de los textos debidos a la pluma de Alba Istrizóchitl, que nos permiten tener un conocimiento clave sobre, por ejemplo, los orígenes del pueblo texcocano o acolhua, porque Alba Istrizóchitl pertenecía a esa nobleza, sobre la figura de Netzahualcóyotl, de Netzahualpili, y sobre también las crónicas de principios del siglo XVII, por ejemplo, como es el caso de la visita de la llegada de la embajada Hasekura, digamos, en el siglo XVII, inicios del siglo XVII, se hubieran perdido. Bueno, el rico archivo literario del criollo, sumado a sus propias exploraciones arqueológicas de las pirámides de Teotihuacán, que fue la primera exploración arqueológica, bueno, o protoarqueológica, no sé cómo llamarlo, porque la arqueología en sí no existía como disciplina todavía, pero la primera exploración en un sitio prehispánico, que esté consignada, digamos, es esta, en 1676, constituyeron la base de importantes monografías e historiografías que nunca fueron publicadas a causa del desdeño de la época por textos ajenos a la disquisición teológica y a la carencia de recursos económicos propios o filantrópicos para su impresión. Afortunadamente, a pesar de que no fueron publicados,
quedan con nosotros algunos documentos. Bueno, esto es parte de los textos en náhuatl de Alba Iztzilxóchitl, que fueron prácticamente compilados junto con algunos elementos también de Fernando de Alvarado Tesosomoc, por parte de Carlos de Sigüenza y Góngora. Y esto es una reproducción de lo que es la primera excavación que se hizo, el primer túnel que se hizo, en este caso en la pirámide de la Luna, en Teotihuacán, la cual esta ilustración está basada en una ilustración hecha por Carlos de Sigüenza y Góngora, en donde nos describe los materiales que va encontrándose en los diferentes sustratos, digamos, que va él penetrando a través de este túnel, para poder entender las técnicas constructivas de los antiguos habitantes del altiplano mexicano. Esta es la primera excavación y la hace con un rigor que llama la atención porque prácticamente no existían las técnicas arqueológicas, porque ni siquiera existía la arqueología como disciplina. Esto no es, ¿cómo decir? No es una suposición, ni es algo que se haya quedado en papel. Los arqueólogos ya de principios del siglo XX, como es el caso de Manuel Gamio y otros que se encargaron del estudio de Teotihuacán, fueron testigos de la existencia de este túnel que fue excavado en la pirámide de la Luna por el propio Carlos de Sigüenza y Góngora. Siguiendo con su biografía, como cosmógrafo real de la Nueva España, trazó mapas hidrológicos del Valle de México. En 1693 fue enviado por el virrey como acompañante del almirante Andrés de Pez en un viaje de exploración al norte del Golfo de México y en especial a la península de Florida, donde trazó mapas de la bahía de Pensacola y de la desembocadura del río Mississippi. De hecho, estos fueron algunos de los mapas mejor realizados de toda esta región del norte del Golfo de México. En sus últimos años dedicó mucho tiempo a coleccionar material para una historia del México antiguo, entre los cuales estaban los materiales que se debían a la pluma de los antiguos cronistas indígenas, ¿no? Como Iztzilxóchitl mismo o Tesosomoc, y también otras fuentes, digamos, importantes, entre los cuales estaban informantes de Sagún, lo heredado de informantes de Sagún. Desafortunadamente, su muerte prematura interrumpió este trabajo, que no fue retomado hasta siglos después, cuando la conciencia criolla se había desarrollado lo suficiente para interesarse en la identidad de su nación. Al morir, donó su valiosa biblioteca con más de 518 libros al colegio jesuita y ordenó que su cuerpo fuera entregado a la medicina, así de moderno era este hombre, para que se encontrara la cura contra el mal que provocó su muerte. Sí, esto es parte de la interesante biografía de este hombre con una inquietud intelectual tremenda. Gracias a sus estudios fue capaz de realizar, por ejemplo, se trata de un mapa, uno de los primeros mapas centrados en el territorio de lo que después sería buena parte de la República Mexicana, ¿no? Que fue hecho precisamente por Carlos de Sigüenza y Góngora, ¿no? Este mapa es uno de los mapas, creo que el único mapa, además, el de mayor extensión geográfica que llegó a realizar Carlos de Sigüenza y Góngora. También, entre las particularidades, al ser un intelectual, un erudito que pertenecía a una familia de la élite y que tuvo contactos por su cercanía con el virrey, con otras grandes familias europeas, él se encargó de mandar a realizar una serie de retratos de los tlatoanis, ¿no? Mexicas, o acolhuas, de los reyes acolhuas, como Netzahualcóyotl, y fue regalado precisamente a la familia Medici, y actualmente esta pintura, que es de Antonio Rodríguez, un pintor criollo novohispano, que fue encargada por Sigüenza y Góngora, está expuesta en el Palazzo Pitti, en lo que es el Museo de los Medicis. Bueno, aquí vemos una ilustración moderna que nos muestra a Carlos de Sigüenza y Góngora con su hábito de jesuita, que no era jesuita, él nunca se profesó,
y su sombrero. Vamos a ver la siguiente serie de videos para ahondar en su figura.